Chicos, ya empecemos con la clase de embriología. Ya bueno, ya han pasado por la formación, la vasculación, ya supongo que se han quedado más que todo para estar aquí en sistema digestivo, ya conocen las tres capas bases de la embriología y más o menos, seguro en la clase anterior le han dado, cada capa va a originar a ciertos tejidos, ciertos sistemas, ¿no? Uno de estos tejidos es, o aparatos, es el aparato digestivo, ¿no? Es amplio por la cantidad de órganos, cantidad de detalles que hay en todo este tema, pero vamos a tratarlo de la manera más sencilla para que puedan entender. Todo esto del sistema digestivo, la formación del sistema digestivo, chicos, va a empezar, pueden ver, ¿no, chicos? Sí, pueden. Va a empezar a la cuarta semana. Lo que va a pasar con esa estructura trilaminar que se habían quedado de ectodermo, mesodermo, endodermo, va a empezar a plegarse. ¿Qué quiere decir plegarse? Hacer un movimiento. Hacer un movimiento en la cual las estructuras pasan de una estructura bidimensional ya a una estructura ya tridimensional, ¿no? Para que me entiendan, hay un plegamiento, esta es la capa trilaminar que tienen, va a haber un plegamiento tanto céfalo-caudal, un movimiento de esta manera, y un movimiento de derecha, y un plegamiento de derecha-izquierda, que es de esta manera. Haciendo de que esta estructura ya no sea una tricapa, sino ya una estructura ya más tubular. Entonces, ¿quién lo van a formar, chicos? Se dan en cuenta, esto de aquí es el endodermo y el mesénquima, que es el mesodermo. Ahora, en este intestino primitivo se va a diferenciar tres porciones. Un extremo anterior, que es el intestino anterior, un extremo posterior, el intestino posterior, y un intestino medio, que va a tener una comunicación con el saco vitelino. ¿Ya? Lo van a ver más adelante. Ahora, del endodermo que va a originar este sistema digestivo, va a derivar el epitelio, todo el epitelio gastrointestinal y parte del saco vitelino, como lo pueden ver aquí, ¿no? En una capa trilaminar se va plegando, en este corte se ve céfalo-caudal, el endodermo va a formar parte del epitelio y también parte del saco vitelino. El mesodermo se va a diferenciar en una parte cefálica que viene de las somitas, siendo el paraxial la cuarta parte inicial del intestino. Y va a formar tanto parte de la musculatura estriada, chicos. Musculatura estriada, o sea, musculatura voluntaria que hay al principio del tubo digestivo. Por eso que cuando nosotros hacemos el proceso de deglución, chicos, de deglución, sí hay un músculo voluntario que nosotros podemos controlar. Pero miren, la parte más caudal va a derivar del mesodermo lateral esplácnico, va a revestir todo el resto del intestino y aquí va a haber músculo liso, músculo involuntario. ¿Por qué? Ya a partir de la parte superior para abajo, ya no pueden controlar ninguna fibra muscular. Allá no, ¿faltan sillas allá atrás, chicos? ¿O qué pasa? ¿Faltan sillas? Ah, ya. ¿Qué están haciendo? Veo que hay mucho movimiento ahí atrás. Ya, ya, bueno, se van a recibir cuatro secciones, ¿no? Tres secciones, como ya les había mencionado, el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Pero en esta parte, la parte anterior va a derivarse en dos, un intestino faríngeo y el resto de lo que forma el intestino anterior. En este intestino faríngeo va a estar desde la membrana bucofaríngea hasta el divertículo respiratorio, ¿no? Mientras que el resto va desde el divertículo respiratorio hasta la evaginación del hígado, que va a ser el punto de corte entre el intestino anterior y el intestino medio. Todo esto va a derivar en faringe primitiva y derivados, vías respiratorias inferiores,
estómago, esófago, hígado y vías biliares, páncreas, vaso y duodeno en la primera mitad. En el intestino medio, que va a haber una comunicación con el saco vitelino, vamos a ver que va desde el esbozo de la yema hepática hasta la unión de los 2/3 derechos con el tercio izquierdo del colon transverso. Ahora, ¿qué se va a derivar de toda esa estructura del intestino medio? Duodeno distal, yeyunio ilio, ciego y colon ascendente y 2/3 del colon transverso. Todo lo que queda hasta el recto, hasta la membrana cloacal, todo lo va a formar el intestino posterior. El tercio izquierdo del colon transverso, el colon descendente y el recto. Ahora, todo en embriología, todo el sistema embriológico va a haber señales. En todo el tubo digestivo va a haber abundante ácido retinoico, en todo el tubo digestivo, pero en diferentes cantidades, chicos. En la parte más anterior o más proximal, por ejemplo en la faringe, el ácido retinoico es muy escaso, pero en la parte ya más posterior, más final, como en el colon o el futuro colon, el ácido retinoico ya es mucho más abundante. Ahora, cada estructura, como pueden ver, va a tener una señalización específica, ¿no? El CSOX2 va a diferenciar en el esófago y el estómago. El PDX1 en el duodeno. El CDXC en el intestino delgado. Y el CDXA en el intestino grueso y recto. Ahora, en ciertas estructuras va a haber una interacción epitelio-mesenquimatosa, que es la unión del epitelio con el mesodermo, que se le conoce. Ahora, en todo el tubo digestivo, chicos, algunas literaturas mencionan que se puede formar hígado en toda la estructura del tubo digestivo, pero va a haber ciertas sustancias inhibidoras que van a prevenir esto, que no se forme. Pero ya hay un gen, bueno, una señalización, que es el factor de crecimiento fibroblástico, que va a inhibir estos factores inhibitorios. Entonces, como lo van a inhibir a un inhibidor, va a hacer que en esa zona donde está el esbozo del hígado, sí se llegue a formar un hígado, ¿no? Por eso, Gen Hox es el responsable de lo que es el primordio del hígado. Ahora, como ya hemos visto, todo esto empieza en la semana 4. A medida que se va plegando tanto cefalocaudal como lateral esta placa tridimensional. Aparece también un divertículo respiratoria o yema pulmonar encargada de que este intestino anterior se vaya alargando, va a ayudar a que se alargue. Aparte también el corazón, mientras que va desarrollando, también va a ser un objeto que va a ir jalando, traccionando para que este órgano vaya creciendo. Ahora hay que diferenciar dos cosas. Este tubo digestivo es un tubo ciego, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. ¿Por qué es ciego? Porque está cerrado. Cranealmente por la membrana orofaringea y caudalmente por la membrana cloacal, chicos. Ahora, como ya he visto, también el corazón contribuye al alargamiento. Ahora, el mesodermo circundante con el endodermo del intestino origina varias estructuras según su ubicación, gran parte del intestino, epitelio y glándulas anexas que tiene el intestino. Y 2/3 superior con músculo estriado. Acuérdense muy bien esto. Y ahora, ¿qué diferencia? ¿Qué es importante saber cuándo es un intestino anterior, intestino posterior, a intestino medio? Es la irrigación. Todo el intestino anterior es irrigado por el tronco celíaco, excepto algunas partes distales, ya estamos hablando de la parte faríngea y el esófago. Ahora, el desarrollo del esófago, chicos, vamos a ver esto, ¿no? En la semana 3 va a derivar del intestino anterior y al final de esta semana se va a formar la yema pulmonar, casi llegando a la 4ª semana. Algunas literaturas mencionan al final de la 3ª semana, algunas literaturas mencionan al inicio de la 4ª semana, pero
entre estas fechas están. Más allá de eso no puede ir. Ahora, se va a formar inmediatamente debajo de la faringe y al inicio el esófago es corto, pero a medida que este esbozo respiratorio va creciendo, va traccionando y también el corazón va a contribuir a eso. En la semana 4 va a formarse un tabique, como pueden ver en esta imagen, en la cual vamos a ver esta estructura, que en este orificio que al principio era tubular, empieza a haber pequeñas tabicaciones, ¿no? Engrosamientos. Y esos engrosamientos van ingresando hacia la luz, formando este tabique en la semana 4. En la semana 7, la longitud relativamente, se tiene una longitud final del esófago. Y en la semana 8 ya hay una recanalización. Este tubo, que al principio tiene una luz debido a la elongación, debido a la proliferación de células del endodermo o del mesodermo, van proliferando el mesénquima aquí. Esta proliferación, chicos, va a hacer de que este tubito la luz se colapse por completo, ¿no? No haya luz. Pero a partir de la semana 8 hasta la semana 10, se dice que este tubo poco a poco va a recanalizándose, haciéndose que su luz sea visible y pueda cumplir su función de vía digestiva. Ahora, chicos, como les menciono, esto del músculo esquelético va a preguntarles bastante, ¿no? De la capa muscular externa del tercio superior del esófago va a tener músculo esquelético. ¿Y esto va a derivar de qué? Del mesodermo del cuarto al sexto arco faríngeo, y esto va a ser inervado por el nervio vago, chicos. Mientras que el músculo liso del tercio inferior del esófago se desarrolla del mesodermo esplánico adyacente. Y esto va a ser inervado por el nervio o del plexo esplánico. Y aquí, como ven, ¿no? El tabique se va profundizando hasta que llega a un cierto estructura en la cual ya se diferencian dos estructuras tubulares. Una posterior, que es el esófago, y una anterior, que sería el bozo respiratorio. Ahora, las anomalías. Generalmente las anomalías del esófago se van a deber a este tabique, a una malformación de este tabique. Puede haber una atresia en la cual la estrechez o obliteración anormal de todo el esófago, ya sea por una falta de proliferación o por un tabicamiento muy posterior, también algunos mencionan. Las fístulas son comunicaciones, chicos, o sea, comunicación en la cual va a estar la parte respiratoria como con la parte digestiva, lo cual no debería ser así. Y bueno, entre estas fístulas, la más común es el tipo A. ¿Cuáles son los tipos de fístulas? Son todas estas, chicos. A, B, C, D y E. Entre ellas tenemos la más común, que es esta de aquí, en la cual podemos diferenciar en la imagen un saco ciego al principio en la parte proximal, y en la parte distal hay una fístula que comunica con las vías respiratorias. Ahora, ¿qué es importante saber? La clínica. La causa primero va a ser unos polidracnios, que es el aumento del líquido amniótico. ¿Por qué? Porque al estar ciego esto de aquí, al no poder pasar nada por esta parte, y el feto no poder deglutir, el líquido se va almacenando y almacenando y almacenado, lo que produce un polidracnio. La clínica, cuando el bebé nace, va a haber regurgitaciones de la leche, le dan de amamantar, a la hora está vomitando. Debido a esa regurgitación, también puede provocar neumonías, en unas veces hasta cianosis. ¿Por qué? Porque debido a que la lechecita que se le está dando al bebé, en vez de ir por acá, esto se llena, rebalsa y cae a las vías respiratorias. Va a haber tos, distensión abdominal por pasaje de aire al estómago. Recuerden que, miren, hay una comunicación con las vías aéreas. El bebé va a seguir respirando, pero va a haber una pequeña comunicación con el esófago distal.
y con eso a la vez con el estómago, lo que va a hacer que el aire que entre para la respiración también pueda viajar hacia los intestinos. Ahora, la fisiopatología va a haber una atresia o una asa ciega en el esófago proximal y una fístula, eso es lo que hemos visto, ¿no? Y es la más común. La siguiente, el tipo B, va a haber dos sacos ciegos, tanto proximal como distal. Ya como lo menciona aquí en la literatura, es la muerte segura del producto. ¿Por qué? El bebé no va a poder alimentarse por ninguna u otra forma, lo cual va a desencadenar que hay un proceso de desnutrición, vómitos a repetición, el medio interno se altera y todo eso desencadena que sea muy, muy difícil controlar a este tipo de pacientes. Ahora, la fístula de tipo H, por el contrario, chicos, como pueden ver, puede ingresar en la comida, la leche del pequeño, ¿no? Cuando nace. Pero parte de esa leche se puede ir a las vías respiratorias. Pero ¿qué pasa? Cuando uno, bueno, todos en un momento por algún familiar hemos visto cómo le dan de lactar a los bebés, ¿no? Los ponen en esta posición. Entonces, si está en esta posición semi-echado, el tubo, o sea, la leche tiene que ir por la gravedad. Va a viajar por acá y va a llegar hasta el otro extremo. Muy poco va a llegar a lo que es la parte respiratoria y más va a proceder a llegar a su flujo normal. De todas maneras, estos pacientes sí necesitan posteriormente una intervención quirúrgica, pero su clínica es menos florida que lo del tema, por ejemplo, del tipo B. En el tipo D pasa lo contrario. Hay una fístula de la parte proximal del intestino, del esófago, a las vías respiratorias, lo cual funciona que todo lo que coma el pequeñito, ¿qué pasa? Va a ingresar y se va a ir a los pulmones. ¿Qué va a producir? Cianosis, por ahogamiento, neumonías aspirativas, etcétera, etcétera. Y obviamente desnutrición, ¿por qué? Porque el bebé no va a poder nutrirse, pues no va a ingresar nada al tubo digestivo. Ahora, cuando la del tipo E, cuando hay dos fístulas traqueosofágicas, va a haber una fístula que entra, la comida, puede ingresar mucho más contenido gástrico a los pulmones, es mucho más frecuente aquí la neumonía y muy poco llegar a la parte del estómago, ¿no? ¿Qué pasa aquí? El bebé se desnutre, hay neumonías a repetición, puede haber cianosis, pero es menos florida. Las que sí son mortales, recuerden chicos, es la B y la D. Pasando al estómago, ya. El estómago también es se va a desarrollar en la cuarta semana, chicos. Deriva del endodermo, al igual que el esófago. Recuerden, el endodermo es el que va a generar todo, el esófago, el estómago. Su aspecto y posición cambia por el crecimiento de la pared de diversas zonas. Y bueno, y vamos a ver que todo el tubo digestivo anterior es así, en un cierto tiempo. En la cuarta semana, cuando empieza a formarte todo esto, la parte más distal del intestino anterior empieza a hacer una pequeña dilatación. Y eso es el estómago. Ahora, el desarrollo del estómago va a intervenir tres factores. Una rotación sobre el eje longitudinal, o sea, sobre este eje. Un momento, chicos. Sobre este eje va a haber un movimiento y un movimiento sobre este eje. Chicos, no van muy atrás, porfa. ¿Ya? Va a haber estos dos movimientos. Aparte de esto, va a haber un crecimiento de la curvatura mayor. O sea, ¿qué va a pasar acá? Que esta parte del estómago, una parte posterior, va a crecer mucho más que la parte anterior, haciendo de que al final tengan la estructura que ya conocemos al final de la vida adulta, ¿no? Y esto es todo lo que tienen que saber, ¿no? En el eje longitudinal, el estómago hace un giro aproximadamente de 90 grados. O sea, si lo vemos desde acá arriba, este tubo digestivo, vemos esto, ¿no?
Entonces, este es anterior, este es posterior, este es la derecha, este es la izquierda. El tubo digestivo de la parte del estómago va a hacer un giro en sentido de la aguja del reloj. ¿Cómo gira el reloj? Hacia aquí, ¿no? Entonces, va a girar 90 grados. Entonces, este tubito, que antes esta parte era posterior, esta parte era anterior, derecha, izquierda, queda alterado, poniendo que la parte posterior queda a la izquierda, la parte anterior a la derecha, la parte derecha queda posterior y la parte izquierda queda anterior. Esa es la contextura que cae con el giro, ¿no? Ahora, chicos, también hay un giro a nivel del eje transversal, en el cual va a haber un movimiento del extremo cefálico de la parte del estómago hacia la parte izquierda y hacia abajo. Y la parte más distal va a girar hacia la derecha y hacia arriba, dándole el aspecto que ya conocemos. Y ahora, obviamente, que esta parte, como le menciono, va a crecer mucho más rápido que esta parte, también favoreciendo al movimiento del estómago, ¿no? Ahora, estos giros no solo van a alterar la anatomía del estómago, sino de diferentes órganos anexos y estructuras que van a llegar a este órgano. Entonces, debido a este giro que hay, como ven, de 90 grados, el nervio vago que antes era, que era izquierdo, queda en la pared anterior. Y el nervio vago derecho queda en la pared posterior. Ahora, el eje de gástrico, que le pueden preguntar cuál es el eje gástrico, recuerden, siempre la parte superior izquierda y la parte inferior hacia la derecha. Recuerden esto de acá, ¿no? La parte superior hacia la izquierda, la parte inferior hacia la derecha. Ese es el eje gástrico. Ahora, estos movimientos, chicos, no solo, como les menciono, no solo afectan al estómago, sino van a afectar a estructuras anexas. Y estos son parte para la formación de las bolsas omentales, ¿no? Cuando gira, recuerden que el estómago es un tubo en la cual tiene una estructura que lo suspende, posterior y una anterior. Cuando esto gira, chicos, este ligamento o este ligamento anterior queda replegado hacia la derecha y esta estructura posterior queda replegado hacia la izquierda. Ahora, en la quinta semana se dice que esta estructura, chicos, en esta parte que queda replegada hacia la izquierda, ingresan células que posteriormente en la quinta semana se diferencian lo que va a ser el futuro vaso, como lo pueden ver aquí. Y este mesénquima que queda anterior va a ir pegado hacia el hígado, pero también va a formar el mesenterio anterior, el cual va a formar una bolsa, que es la bolsa mental menor, cavidad omental menor y la cavidad omental mayor. Cavidad omental. La cavidad omental, que es la menor, y cavidad omental, que es la mayor. Ahora, importancia o alteraciones patológicas en el estómago, chicos. La alteración estomótica es la hipertrofia congénita del píloro. El píloro es la parte más distal del estómago, chicos. Por anatomía ya en general, vemos, ¿no? El fondo, el cuerpo, este es el fondo, el cuerpo, y por acá está la parte del antro o píloro, ¿no? Ahora, cuando esta capa muscular del píloro, exactamente la capa muscular circular, se engruesa, hace de que el alimento que llegue por del estómago no siga su camino, haciendo una obstrucción. Ahora,
Solo esto se ha visto genéticamente, o sea, eh, desde el nacimiento, no, chicos. Hay estudios donde dicen que también el uso con eritromicina, o sea, los macrólidos, pueden generar también que estos pacientitos se dé una hipertrofia del píloro. ¿Qué pasa? Recuerden, chicos, vamos a ver una parte más blanca para dibujar. Aquí está el intestino, ¿no? Acá está el estómago y acá sigue su camino, ¿no? El duodeno, que ya vamos a ver ahorita. Y ustedes ya adelantando un poco, pero anatomía saben de que hay un órgano que es el hígado, acá arriba, en el cual su función es, ¿cuál es la función del hígado? Una de las funciones. ¿Mm? Producir bilis, ¿no? Entonces, chicos, la bilis va a producirse del hígado y va a llegar al duodeno. Entonces, yo les pregunto, si yo tengo, ahí está, acá está. Si yo tengo una hipertrofia de píloro, o sea, acá está colapsado, está cerrado, hay una obstrucción, no puede pasar ningún contenido, ¿cómo va a ser la clínica del paciente? ¿Sus vómitos van a ser biliosos o no van a ser biliosos? No van a ser biliosos. ¿Por qué? Porque está antes de donde desemboca los conductos biliares, es obvio, ¿no? Y ahora también, otra peculiaridad del paciente del examen físico, chicos, es la oliva pilórica. Cuando tú palpas la barriguita de un niño con una hipertrofia pilórica, palpas una masa y como lo describen aquí, una oliva pilórica, como si fuera una oliva o un pequeño limoncito, van a palpar en la parte del abdomen, ¿no? Duro, que puede ser un poco movible, no doloroso, la verdad, para el pequeño. Lo que sí, en la clínica del paciente son vómitos a la 1 o 2 horas después de comer y no son biliosos. El duodeno. El duodeno, chicos, se forma también por la parte terminal del intestino anterior, pero también hay una parte del duodeno que se va a formar entre la parte cefálica del intestino medio, ¿no? Volviendo a este dibujito, ¿no? Recuerden que el intestino medio, anterior, ¿dónde terminaba? En el esbozo hepático. ¿Dónde termina el esbozo hepático? Generalmente aquí, donde empieza a drenarse la bilis, ¿no? De aquí para abajo es intestino medio. Entonces, si se dan cuenta, el duodeno tiene 4 porciones. Una porción transversa, que es esta de aquí, una porción eh, longitudinal, una tercera porción transversa y una porción un poco ascendente, que ya va al ángulo de Trace. Ahora, como vemos aquí, es distal a la yema hepática y al girar el estómago, también el duodeno va a ser alterado. Va a ser de que este giro del estómago, toda esa dinámica que hace el estómago, chicos, va a hacer que el duodeno, en primera instancia, tenga una forma de una C. Más o menos el duodeno, cuando tú lo ves en macro, es así. Toda la anatomía, y acá está viene el estómago, ¿no? Por acá ya viene el estómago. Pero el duodeno tiene esa estructura. Primera porción, segunda porción, tercera porción, cuarta porción. Así, los anatomistas o los embriólogos no se deciden muy bien, pero dicen que el duodeno, la mitad, podría decirse la mitad de la segunda porción, pertenece al intestino anterior, mientras que la mitad de la segunda porción para abajo ya es perteneciente al intestino medio. Ahora, esta posición en forma de C del duodeno, chicos, no solo depende del giro que hace el estómago, sino también de la formación de estructuras anexas, entre ellas el hígado y también el páncreas. Ahora, la parte derecha
del mesoduodeno, o sea, la membrana que va a sostener al duodeno, se fusiona con la parte posterior y desaparece casi todo el mesoduodeno dorsal, excepto una porción pilórica. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien si vemos un corte transversal, el duodeno, acá lo podemos ver, ya, claro, acá lo podemos ver, el duodeno, ¿no? Acá está el duodeno, tiene su meso, la membrana que lo sostiene, esta membrana se va a plegar, como ven va a girar. Al momento de hacer el giro, de esta manera, esto queda pegado a esta estructura, colocándose ya el duodeno no en esta parte, sino en esta parte, fusionando en su meso. ¿Y qué quiere decir que está fusionado su meso? Que queda retroperitoneal. Solo una parte del duodeno queda intraperitoneal, como dicen, es la parte más cefálica, la parte más cercana al píloro, que es la zona inicial. Ahora, la formación del hígado y vías biliares, chicos. Voy a empezar con la señalización de lo que es los genes para formar el esbozo hepático. ¿Cuándo se da más o menos eso? Tercera semana. Ahora, este primorio va a aparecer en el extremo distal del intestino anterior y es por esta ubicación que delimita el intestino anterior del medio. Ahora, esta yema hepática, prominencia y después primordio hepático se origina del epitelio endodérmico, chicos, miren, endodérmico, específicamente de las células que atraviesan un tejido conjuntivo que es el septum transverso, que posteriormente, chicos, recuerden este septum transverso porque lo vamos a ver en tórax, es el futuro diafragma. Pregunta, ¿quién es el futuro diafragma? El septum transverso. Ahora, ya cuando estas células endodérmicas se fusionan con otras estructuras como las venas vitelinas, las venas umbilicales, ya forman los sinusoides hepáticos, ¿no? Y es lo que vemos acá. Primero es una pequeña protuberancia, que es la yema hepática, se va diferenciando parte del colédoco, que es esto de acá, la vesícula, va creciendo y formándose, ¿no? Y el septum transverso, chicos, es esto de aquí. Es un tejido conjuntivo, como pueden ver, que queda entre el corazón y la parte más cefálica del hígado. Ahora, la vesícula biliar es una protuberancia, una pequeña protuberancia que va a derivar del colédoco, chicos, del colédoco que es la vía biliar principal. Para que se ponga en contexto más que todo, esto de acá le he puesto esto gráfico, la vía biliar ya del adulto, chicos, está formada de esta manera. El hígado, que está aquí, del hígado van a derivar dos ramas de cada lóbulo, uno del derecho, uno del izquierdo. ¿Qué tenemos? Un conducto hepático derecho, aquí, y un conducto hepático izquierdo, por acá. La unión de estos conductos hepáticos van a formar el conducto hepático común, chicos. Esta, al unirse con el cístico, que es una rama que viene de todo lo que es la vesícula biliar, forman recién el colédoco, ¿no? Entonces, al principio de la vida embrionaria no hay toda esta delimitación que pueden acá, solo hay una rama gruesa que es el colédoco, esto de aquí, al cual le sale como una pequeña protuberancia que va a ser el futura vesícula biliar. Y después se va ramificando con el crecimiento también del hígado en una rama derecha, en una rama izquierda que se le conoce como tal. Ahora, este hígado, chicos, va a estar envuelto, recuerden, por tejido conjuntivo. Generalmente, este tejido conjuntivo va a rodear todo el hígado, excepto en su cara superior, en la cual no está en contacto con el diafragma, pero está exenta de lo que es la cubierta. Ahora, solo este cuadrito lo encontré interesante, por eso lo coloqué aquí, chicos. Cordones hepáticos. Los cordones hepáticos van a derivar del parénquima, los que son los hepatocitos, y los revestimientos de los conductos biliares. El septum transverso, que es tejido conjuntivo,
va a derivar a las células de Kupffer. ¿Se acuerdan qué eran las células de Kupffer? ¿Se acuerdan que lo vimos en tejido conjuntivo, en histología? Células de Kupffer, ¿qué eran? Macrófagos que están presentes en el hígado. Células hematopoyéticas y tejido conectivo. Bueno, haciendo un paréntesis acá, ¿no? Creo que no lo mencioné, pero en la vida embrionaria, chicos, hay tres zonas que producen tejido hematopoyético. ¿Cuál es la que produce tejido hematopoyético? Ahorita en el adulto, ¿cuál es? La médula ósea. Pero antes en la embriología se dice que hay dos tejidos que previeron a la médula ósea. ¿Cuáles fueron? Ya, hígado y vaso. Y antes de ellos, el saco vitelino. Ahora, las anomalías del hígado, chicos. Tres anomalías más comunes. La duplicación de la vesícula biliar, chicos. ¿Va a haber alguna patología? ¿Ustedes creen que pueden haber una patología mucho más complicada en tener dos vesículas? Pues la verdad que no, chicos. Lo único que esta variante anatómica que va a proporcionar es que puedas formar muchos más cálculos, pero generalmente, como dice, es asintomático. De aquí, si hacemos un sondeo a todos los que estamos en esta habitación, por lo menos 5 hay que tienen cálculos. Es común, chicos, pero la clínica recién se produce cuando estos calculitos obstruyen esa vía biliar. Por eso dice, su primera contraindicación es la colelitiasis, porque al tener dos vesículas, chicos, hay más posibilidad de formar cálculos. Ahora, el conducto accesorio hepático, ¿no? Esta variante, chicos, sí tiene un poco más de relevancia al momento de la clínica, al momento de la parte quirúrgica. ¿Por qué? Generalmente es una estructura que mide 1 a 2 centímetros. Como ven, los pacientes no tienen síntomas y van a hacer una comunicación ya directa desde el hígado, puede ser hasta la vesícula, puede ser al cístico o puede ser directamente al colédoco. Ahora, ¿por qué es importante saberlo, chicos? Porque el momento que, por ejemplo, ¿cómo se hace un diagnóstico de colecistitis o coledocolitiasis a través de primera instancia? Una ecografía. En la ecografía se va a ver este conductito, la verdad es que es muy, muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el cirujano va a entrar a operar, generalmente lo que se hace en este tipo de cirugías, ¿qué se hace? Se busca el triángulo de Calot, que lo van a ver ya en anatomía, el triángulo de Calot, dentro del triángulo de Calot, ¿qué van a encontrar? La arteria cística. Después de clampar la arteria cística, ¿qué hacen? Con clics de titanio van a cortar y separar esta parte de acá, y separan la vesícula. Pero se dan cuenta, si hay un conducto accesorio, obviamente, y no se dan cuenta de eso, puede hacer que la bilis brote y brote y brote y sigue brotando por este conducto que nadie sabía que había. No es unas variantes anatómicas que sí es importante saber. Y la arteria de vías biliares, chicos, para no andar mucho, es cuando no hay luz, no se forma la luz en los conductos. ¿Esto qué produce? De que el paciente no puede expulsar la bilis. Al no expulsar la bilis se almacena en todo el flujo, los canales biliares intrahepáticos, haciendo de que este almacenamiento de bilis obviamente haya un daño celular a las células hepáticas, provocando una degeneración y todo consecuente, ¿no? Aparte de eso, ¿qué pasa? Como no hay bilis, chicos, ¿qué pasa? El paciente va a haber ictericia, va a tener acolia. Ahora, va a haber mucho predominio de la bilirrubinia, ¿qué es? ¿Directa o indirecta? ¿Qué creen? En una obstrucción extrahepática. ¿Directa o indirecta? Directa, chicos. Todo lo que sea poshepático siempre es bilirrubina directa. Mientras que todo lo que es hepático o prehepático siempre es indirecta. Acuérdense de eso. Ahora, el páncreas. El páncreas, chicos, igual que el hígado, también va a estar formado por ciertas células en la cual va a haber dos estructuras, como ven acá, dos yemitas. En el duodeno van a crecer dos yemitas aparte de la yema hepática, una anterior y una posterior o dorsal. Se van a desarrollar, chicos, y van a formar los primordios del
del páncreas. Ahora, estas dos yemas, como vamos a ver, bueno, ya está, esto ya lo mencionamos, van a fusionarse. ¿Debido a qué, chicos? Al giro que hace el estómago. Si se dan cuenta, toda esta jarana que hace el estómago afecta no solo a su anatomía de él, sino al hígado, sino al páncreas, sino al duodeno. Al momento de hacer este giro, chicos, la formación de estas vesículas y este giro, este de aquí pasa a juntarse con la posterior y al final forman el páncreas definitivo. Como se dan cuenta, la parte, el esbozo anterior que va a formar el proceso cinario y parte de la cabeza o la parte inferior de la cabeza, como algunas literaturas lo mencionan, o algunos dicen toda la cabeza del páncreas. Mientras que la parte más posterior o el esbozo posterior, ¿qué forma? La cola, el cuerpo y parte superior de la cabeza del páncreas. Para comunicar, ¿no? Las comunicaciones. Este órgano, como todo glándula anexa, va a tener un canal en cual va a secretar su producto hacia el tubo digestivo. ¿Cuál es? En el esbozo posterior o menor, que también se le dice a pesar de su tamaño, va a tener un conducto, que es el conducto de Santorini, que es el conducto accesorio. Pero si se dan cuenta, el conducto de Wilson, que es el principal, va a derivar del esbozo anterior, que va a formar lo que es la parte del proceso cinario y cabeza, extremo posterior de la cabeza. Ahora, datos importantes y claves, chicos. En embriología, dependiendo de la literatura que ustedes lean, ¿qué literaturas crees que están leyendo? El Lachman, el Moore, el Carlson también es muy bueno, el Carlson también es una buena literatura. Pero cada uno, si se dan cuenta, o si, bueno, no sé si todavía no, supongo que todavía no han tenido la oportunidad de leer ambos libros, pero ambos libros te dicen, por ejemplo, ¿no? Esta estructura se termina de formar al final del primer mes. Y la otra literatura te dice, eso se termina al final de la cuarta semana. Y tú te preguntas, ¿qué pongo? ¿Es lo mismo decir final de cuarta semana y cuarto mes? En embriología es muy parecido a eso. Los meses en embriología tienen 4 semanas para que puedan relacionar, porque a veces en la literatura dicen, pero acá dicen empieza la tercera y acá te viene que por meses. Como que no va mucho, se confunden en esa parte, ¿no? El páncreas vamos a ver en meses, o sea que estamos hablando, si estamos hablando en meses, o sea, estamos hablando como la 12ª semana aproximadamente, ¿no? Se van a desarrollar los islotes de Langerhans. ¿A partir de qué? Del parénquima pancreático, ¿no? Y en el 5.º mes, recuerden, recién empieza lo que es la producción de insulina. Importante. ¿Para qué sirve la insulina? ¿Para qué, chicos? Para la glucosa, para el almacenamiento de la glucosa. La insulina es como una llave que llega a la célula y hace que pase la glucosa. Malformaciones del páncreas, chicos, el anular. ¿Se acuerdan que el páncreas, por ejemplo, aquí en esta imagen, que se ve mucho mejor, giraba, como lo hemos visto acá, como lo estoy poniendo acá, gira, y esta parte chiquitita anterior queda junta a la posterior. Pero ¿qué pasaría si este esbozo anterior, en vez de girar en sentido de reloj, gira en sentido contrario? Lo que pasa cuando hay un giro inapropiado de este esbozo, va a ser de que se una los dos esbozos, pero formando una especie de dona alrededor del duodeno, lo que se le conoce como páncreas anular. Esta estructura, chicos, va a hacer que el duodeno se comprima, lo cual hace una obstrucción mecánica. La clínica, vómitos o llenura. El vómito sí podría verse algo bilioso en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos justo en una zona donde sí puede haber paso de bilis. El pancreas division es cuando estos esbozos pancreáticos no llegan a unirse del todo. O sea,
puede ser que se hayan unido en cierta parte anómalamente o en su defecto están completamente separados. ¿Afecta algo? No, mientras que cada uno cumple su función, solo es un reparo anatómico que puede llegar a complicarse en el caso de que se produzca una pancreatitis o una enfermedad que altere el páncreas, ¿no? Pero después ahí tú nunca te enteras que tenías una alteración en el páncreas. Mientras que en el otro, sí, pues, en el páncreas anular sí te vas a ver, ¿no? Sí vas a ver que toda la clínica florida. Y el páncreas accesorio, chicos, bueno, va a haber ciertas estructuras en la cual ese tejido pancreático va a crecer en cualquier otra parte, anómalamente, por un desvío de las células que van a formar este tejido, se quedan en el camino. Entonces, forman pequeños páncreas en la cual la mayor complicación de esta alteración del páncreas accesorio es que pueden llegar a sangrar. Ya pasando al intestino medio, chicos. Ya en la quinta semana, el intestino medio a esta fecha se ha suspendido de un mesenterio corto hacia la pared posterior del abdomen. Y se comunica con el saco vitelino a través del ¿qué? Del conducto vitelino, como podemos ver aquí, o ¿qué pasa? Sí se escucha, ¿no? Sí, ya, listo. Eh, bueno, ya, entonces continuando, ya. Ese sentido medio va a tener una comunicación con el conducto vitelino. Y eso, bueno, vamos a ver, ¿qué comprende? Desde la parte distal del colédoco, o sea, el duodeno, hasta los 2/3 proximales del colon transverso. Ahora, este intestino medio va a haber un crecimiento rápido, va a tener un crecimiento muy rápido, y este crecimiento rápido va a hacer que se divida en ciertas estructuras, ¿no? Estas estructuras, en este cuadrito lo podemos ver, una rama cefálica, un ápice y una rama caudal. Ese intestino medio va a tener más o menos, lo van a ver en láminas posteriores de esta estructura. Embriológicamente empieza así, una rama cefálica, un ápice y una rama caudal. Así va a ser el dibujito que van a tener. Ahora, esta rama cefálica es importante que sepan qué va a originar. Da origen a la parte distal del duodeno, el yeyuno y la parte proximal del ilio. Mientras que el ápice, chicos, se conecta con el saco vitelino pasando por el conducto vitelino, que es la parte más anterior, ¿no? Y la rama caudal, chicos, da origen a la parte distal del ilio, el colon ascendente, el ciego, el apéndice y los 2/3 proximales del colon transverso. Ahora, el desarrollo en sí se va a dividir en tres situaciones. En primera instancia va a haber una herniación fisiológica. ¿Qué quiere decir una herniación fisiológica? Que este proceso sí o sí se tiene que dar para que se pueda desarrollar el embrión adecuadamente. Hernia, chicos, es la salida de estructuras de la cavidad abdominal a través de la pared, ¿no? Ya en anatomía van a saber que tiene toda una anatomía, una hernia. Esto se va a dar en la sexta semana de desarrollo. Y está causado por dos cosas. Este crecimiento, el intestino medio va a empezar a crecer rápidamente. También el hígado va a estar creciendo. Entonces, el abdomen del pequeñito, del embrión, queda muy pequeño. La cavidad queda muy pequeña, entonces por eso empieza a protruir por una zona débil que sería a través del conducto umbilical. Ya. Ahora, rotación intestinal, ¿no? Este intestino que va creciendo, chicos, va a hacer unos movimientos específicos.
Ahora, este proceso se da en simultáneo con el crecimiento del intestino y herniación fisiológica. Y el intestino delgado crece y se enrolla. El intestino grueso solo va a crecer y no se va a enrollar. Ténganlo en cuenta eso. Ahora, entonces, en una primera instancia, como vemos en el dibujito, aquí va a haber un giro de 90 grados. Este giro de 90 grados va a contribuir, aparte del crecimiento del hígado, crecimiento del intestino, a la salida del tejido intestinal a través del conducto oncolomesentérico. Ahora, este giro de 90 grados va a contribuir a eso. Pero el intestino no solo gira 90 grados, sino va a girar 180 grados más para que todo ese tejido que está ingresando al saco vitelino pueda regresar a su cavidad normal. Pero esto, como vamos a ver, esta retracción de las alas intestinales se da generalmente ya a la 10ª semana. ¿Y se debe a qué? A los giros, a la disminución del crecimiento del hígado y al aumento también del tamaño de la cavidad abdominal. Ahora, cuando regresan esta estructura, chicos, primero regresan lo que era anteriormente la parte cefálica. Esto es lo primero que regresa. Esto es lo primero que regresa. Y lo primero que regresa es lo que está formando, recuerden, parte del yeyunio, del ilion. Posteriormente ingresa ya lo que está formando el ciego por acá, el colon, bueno, todavía no colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Ahora, hablando de mesenterios, se forma a la 5ª semana, chicos, y bueno, va a haber una anterior, como les había dicho, como una posterior. En el anterior solo hay que mencionar dos cosas. Cuando el mesenterio anterior va a estar generalmente en la parte más cefálica del intestino, de las estructuras intestinales, en la cual va a envolver el hígado y va a formar dos cosas, el lomento menor y el ligamento falciforme, ¿no? Aparte del ligamento falciforme, como ya lo saben, va a haber estructuras embriológicas que van a estar conectadas en esta parte. Ahora, en la parte dorsal o posterior, cada parte del intestino va a estar sujeto a la pared posterior a través de un meso. Dependiendo de qué estructura esté conectada a esto, tiene un nombre distinto. Por ejemplo, en la región estomacal, mesogastro. En el duodeno, mesoduodeno. En el colon, mesocolon dorsal, ¿no? De esto hay que tener en cuenta que también va a formar un aumento mayor. Cuando tú haces un corte, más o menos de esta manera, este es el parte del duodeno, y por acá atrás, estás cortando al paciente, este es una anterior y una posterior. Estás cortando al paciente así, ¿no? Acá está su duodeno, acá está el colon transverso, y el aumento mayor, chicos, es un delantal, prácticamente un delantal. ¿Por qué? Este aumento, esta grasita que lo ven, por ejemplo, bueno, si han tenido contacto con los cadáveres, pero no, tal vez todavía no en la parte abdominal. Van a ver que el aumento mayor es una estructura de esta manera, que va a caer como un delantal y al final va a terminar ¿dónde? En el colon transverso. Esta estructura de acá para atrás va a formar obviamente la cavidad aumental menor y para acá adelante la cavidad aumental mayor. Ahora, esta comunicación, chicos, esto del ligamento hepatoduodenal, que es parte del aumento menor, vamos a ver que va a comunicarse con el cavidad abdominal mayor por un hiato. Un hiato es un espacio, que es el hiato de Winslow. Ahora, ¿qué es importante saber? El hiato de Winslow, que en el hiato de Winslow, cuando tú ingresas, puedes encontrar todo el paquete vasculobiliar de lo que es el hígado, ¿no? O sea, estamos hablando de vena porta, arteria hepática y conductos biliares. ¿Para qué clínicamente importante el hiato de Winslow? Es porque al momento de ingresar en una cirugía, a esa estructura puedo tocar todo ese pedículo. Y ahora, ¿para qué quiero tocar ese pedículo, Humberto? Porque cuando hay una hemorragia
hepática, por ejemplo, ¿no? Si este es tu hígado y acá están todos los vasos, arteria, vena y vía biliar, y por acá, por A o B motivo, hay un trauma hepático y empieza a sangrar, sangrar y sangrar el hígado, y a pesar de que tú taponeas, pones gasas, pones todo lo que quieras, no llega a parar, lo único que se debe hacer el cirujano es meter el dedo por aquí y clampar. Esta maniobra se llama maniobra de Pringles. Es maniobra de Pringles que es muy usada. Yo lo he visto, en una vez he podido ver en mi internado al doctor Magallanes hacer una maniobra de Pringles. Era una abuelita que se había quedado de su cama, a la tomografía salía un hematoma subcapsular hepático, en la cual la abuelita no mejoraba, su hemoglobina seguía cayendo, entramos a sala, vimos que el hematoma era grande, el doctor apenas abrió, lo miró, buscó cómo tratar de retirar el hematoma, y cuando en eso, los hematomas son muy delicados. Por el mínimo movimiento que hagas, se puede reventar y se revienta el hematoma. Y a sagrar, y lo único que se puede hacer es maniobra de Pringles. Después de maniobra de Pringles, tranquilamente tú puedes suturar, hacer una rafia de hígado, taponear todo lo que quieras, y el paciente va muy bien. Si personas no saben esto, obviamente va a seguir sangrando y al final el paciente no va a tener un buen desenlace, ¿no? Ahora, colon ascendente y descendente. Vamos a ver que cuando todavía está esta estructura, aquí por ejemplo, recién está ingresando la estructura, cuando ingresa ya todo el intestino a la cavidad abdominal, la parte de la yema cecal queda superior y a la derecha, junto al hígado. A medida ya que va elongándose, creciendo, va dirigiéndose a la parte más caudal, formando dos estructuras. Uno, que es el colon descendente, la vesícula biliar y parte de la dilatación del ciego. La vesícula biliar, disculpen, el apéndice permiforme, ¿no? Ahora, ¿qué más sigue? Ahora, el colon transverso, chicos. Vamos a ver, como les digo, su mesenterio, ¿no? El colon transverso se fusiona con la cara posterior del omentón mayor. Sin embargo, esta no restringe su movilidad del colon transverso y queda fijado por su mesenterio de cavidad abdominal desde el ángulo hepático hasta el ángulo esplénico, ¿no? Para que encuentren eso de aquí. La parte del colon es como su nombre lo dice, un marco colónico. Este marco colónico va a ser suspendido por una parte, un ángulo hepático, un ángulo esplénico. Ahora, chicos, esta parte del colon ascendente, del colon descendente, está suspendida, está sujeta, fija, mientras que la parte del colon transverso está literalmente libre, puede movilizarse fácilmente. Ahora, la anomalía del mesenterio, cuando este mesenterio no se desarrolla adecuadamente, puede dejar porciones demasiado libres del intestino, ¿no? Porciones que no deberían estar libres. Entonces, cuando hay porciones del intestino que están demasiado libres, que no están fijas, lo que al momento de hacer el peristaltismo o algún movimiento inadecuado, estas se rotan sobre su eje, lo que provocan los vólvulos, los giros del intestino. Ahora, ¿qué es importante tener en estos vólvulos? Hay una dilatación del intestino, va a haber una obstrucción mecánica del intestino, y aparte, obviamente, al producir esto, obviamente el paciente va a tener problemas de defecación y al posterior también problemas de regurgitación, o sea, vómitos y vómitos. Anomalías de la pared, el anfalocele y el gastroquisis. ¿Qué diferencia hay? El anfalocele, chicos, va a salir a través del cordón umbilical, o sea, va a tener una capa. Mientras que el gastroquisis no sale por el cordón. Algunas literaturas dicen que salen hasta por la parte derecha más frecuentemente
del ombligo, para que me entiendan, ¿no? Y obviamente están libres, sin membranas, lo que hace de que en el gastroquisis los intestinos estén en contacto con el líquido amniótico, obviamente que no es favorable, los irrita, hacen un hilio paralítico y obviamente pueden llevar muchas más complicaciones, ¿no? La onfalocele, por otra parte, va a estar acompañado más frecuentemente de anomalías, malformaciones cardíacas, tubo neural y anomalías cromosómicas. Recuerden esto porque así se le va a venir. Esa es una pregunta bien, bien frecuente de embriología. Diferente entre onfalocele y gastroquisis. Dígame. Claro, pero eso es más que todo ya se da después, ¿no? El ciruela pasa es cuando hay una, una malformación, o sea que el abdomen del bebito queda como una pasa, o sea, literal. Pero eso es por una anomalía en la cual este intestino no se desarrolla bien, no se llega a desarrollar. O sea, hay una hipoplasia general de todo, ¿no? Ahora, anomalías del conducto vitelino. Bueno, vamos a ver que el conducto vitelino va a tener que degenerar para que esta cavidad cierre, chicos. Hay tres anomalías. Cuando en el camino hay una elongación de este conducto, con un pequeño dedito, y después un ligamento, se le conoce como un divertículo, el divertículo de Merkel, ¿no? Que es muy conocido, van a verlo tanto en anatomía, en cirugía. Literal es una pequeña prolongación del intestino, ¿no? Como un pequeño dedo, en la cual la importancia es, chicos, que este divertículo va a tener una clínica muy, muy florida y muy parecida a lo que es una apendicitis, pero la diferencia es que es en el lado izquierdo. Generalmente el riesgo de un divertículo de Merkel es que puede sangrar mucho. Por otra parte, el quiste vitelino es una estructura en la cual entre el final del conducto, al momento del cierre del conducto onfalomesentérico, queda una estructura con luz, que al final se puede llenar de líquido, se puede calcificar y es lo que se conoce como un quiste. Y por último, la comunicación directa, ¿no? Es una fístula vitelina, en la cual, chicos, ven que hay una comunicación. ¿Qué va a hacer? Ya vamos a verlo también en la parte de tejido de embriología urinaria, en la cual, igual como puede haber un conducto que salga del intestino hacia el exterior a través de una fístula, va a haber una fístula del uraco en la cual puede salir orina a través del ombligo. Ahora, ¿cómo diferenciar? ¿Dónde está? Algunas literaturas diferencian así, ¿no? Generalmente, el intestino, bueno, primeramente la clínica, ¿no? ¿Cómo va a venir un paciente con una fístula vitelina? Te va a referir. Y esto generalmente pasa en los niños, puede ser que la mamá se percate, pero a veces, más que todo, cuando los pequeños años son más grandes, o sea, ya es hasta jóvenes que pueden venir con esto de acá. Viene refiriendo de que le suda mucho el ombligo, es lo que refieren ellos, ¿no? Le suda mucho el ombligo, siente que sale un líquido espeso y maloliente. Y en lo cual, nosotros clínicamente tenemos que pensar en dos cosas. Una fístula vitelina que comunica, obviamente, el intestino con el exterior a través del ombligo, o una fístula del conducto del uraco, que ya vamos a ver en tejido urinario. ¿Cómo diferenciarlos de esto? Es la acidez. La fístula a través del conducto urinario, chicos, la secreción que va a tener es ácida, mientras que acá va a ser básica. Esa es la diferencia laboratorial que se le puede dar. Ya más que todo, ya después aparte, puede darles lo que se hace ahorita también es una radiografía contrastada, ¿no? O una tomografía o hasta una resonancia se podía pedir para ser más exacto. Pero obviamente, chicos, todo depende del costo, ¿no? Costo-beneficio. Si no le vas a pedir, por ejemplo, en el regional a una paciente que tal vez no tenga los medios económicos, hacer una resonancia es un poco ilógico, ¿no? Se puede trabajar con lo que hay, que es
una tomografía o un estudio del líquido que se está extrayendo. Ahora, anomalía de la rotación. Como ven, chicos, generalmente lo primero que entraba al intestino, ¿qué era? La parte del yeyuno, del hilo. Cuando esto no hay un giro completo, o sea, solo se gira los 90 grados y no se llega a girar los 180 grados finales, el intestino empieza a meter primero lo que es la parte de las asas gruesas, como el parte del colon ascendente, el transverso y el descendente. Y después las asas delgadas, lo que genera de que la parte del intestino grueso quede para un lado, para la izquierda, y el intestino delgado para la derecha. Ahora, todo lo contrario, cuando un giro, generalmente el giro del intestino era en sentido antihorario, si ahora este giro ha sido en sentido horario, o sea, los 270 grados han sido en sentido horario, los intestinos quedan mal ubicados. Ahora, como pueden ver aquí, ¿qué alteración hay? Cuando hay un giro de esta manera, chicos, lo que puede ocasionar es que estos intestinos de acá, puede haber un, ¿cómo que le conoce? Como no un vólvulo, o se le puede decir un vólvulo, pero tiene un nombre específico que ahorita se me ha ido, pero hace una rotación, o sea, un entrecruzamiento. O sea, las asas intestinales al momento de entrar hacen un entrecruzamiento y no es que giren en su eje, sino que se enriedan con las demás. Es diferente de un vólvulo, se enriedan con las demás. Y la duplicación de las asas intestinales, bueno, si bien está acompañado de otras alteraciones como la atrofia intestinal, ano imperforado, onfalocele, gastroquisis, generalmente no son la clínica no es muy florida, generalmente es un hallazgo consecuente del estudio de estas anomalías, ¿no? La atresia o del intestino, ¿no? Debido a que, como les dije, hay un proceso en este tubo digestivo que primeramente es todo cerrado, todo está lleno de material. Poco a poco, ese material va desapareciendo hasta que se vuelva una luz, ¿no? Pero ¿qué pasaría si este material no regenera? O, por otra parte, este material regenera, bueno, se pierde, pero al final también se pierde la estructura. ¿Qué pasa? Hay una atresia o estenosis, ¿no? Atresia nos dice que no se forma el intestino, como ven acá, el tipo A, que es el 50% de los casos. ¿Qué va a producir? Una obstrucción del intestino. Y el tipo B, en la cual no hay luz del intestino, que es el 20% de los casos. Ya ese 30% se va a dividir entre el B y el D, que generalmente proporciona ¿qué? Que haya una malformación en una de las partes del intestino, lo que genera que este paso o esta luz se oblitere, o al contrario que sea mucho más pequeña, ¿no? El intestino, chicos, bueno, va a generar, como ya les he dicho, va a diferenciarse en el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el sigmoide y el ano. En el intestino posterior, más que todo importante en esta parte es ver el tabique urogenital, ¿no? Cuando este tabique, imagen, acá está, este tabique va a ir creciendo, va a dividir el seno urogenital del seno del rectal o recto propiamente dicho, ¿no? Y este tabique urogenital, chicos, va a generalmente desarrollarse en la 7ª semana y va a formar lo que es el futuro periné. ¿Qué divide el periné, chicos? La parte de la vulva y el ano en las mujeres y la parte del escroto con el ano en los varones. Ahora, importante mencionar, chicos, el recto va a tener dos composiciones. Ahora, mejor dicho, el canal anal, ¿no? El recto es propiamente endodermo.
Pero si se dan cuenta, el canal anal, chicos, va a estar más formado por parte de endodermo y parte de ectodermo, chicos, porque viene de la parte superior. Esto debido a que el tejido que está acá en el recto, este tejido son células cilíndricas. Mientras que aquí en el ano, ya en el canal anal, va a haber células planas, poliestratificadas y con queratinocitos, ¿no? Es piel, prácticamente piel. Anomalías del intestino posterior, chicos, para no hacerlo tan largo esto, dos grandes anomalías que siempre vienen. Megacolon aganglionario congénito y enfermedad de Hirschsprung, ¿no? ¿Qué pasa aquí, chicos? El tejido intestinal en todo su recorrido tiene células nerviosas. Creo que no llegan a ver sistema embriológico o sí, o sea, del sistema nervioso embriológico, pero todo el intestino tiene células nerviosas. Esas células nerviosas que ayudan al peristaltismo, a que este intestino se mueva. Entonces, cuando esas células no llegan a la parte del tejido intestinal, se produce un megacolon, o sea, una dilatación de las áreas intestinales porque no se mueven. Todo el material fecal se almacena, lo que genera su dilatación, ¿no? Lo que provoca estreñimiento, dolor, si es muy severo y muy amplio, hasta vómitos. Y vómitos, aunque no lo crean, fecaloideos. El ano imperforado, chicos, es una patología en la cual el tabique urogenital no se ha desarrollado hasta el final. Entonces, como no se desarrolla, bueno, se desarrolla hasta el final, pero la membrana cloacal no se abre. Entonces, como no se abre la membrana cloacal, queda cerrado y obviamente el paciente no puede hacer sus procesos fisiológicos. Por eso, esto es muy importante, porque es importante que lo aborden o sea, lo más precozmente. Por eso cuando ustedes roten en pediatría o estén haciendo su internado, parte del examen físico de un recién nacido es siempre hacer asegurar una permeabilidad del recto. ¿Cómo lo hacen? O cómo tú lo sabes, bueno, explorando, ¿no? Viendo el recto, el pequeño ano del bebé. Pero ¿cómo lo hacen las enfermeras? También, cuando uno nace, le introducen a través del recto el termómetro, ¿no? Para ver la temperatura. Si obviamente ingresa el termómetro, es que hay un ano permeable. Si vemos que no ingresa el termómetro, un ano impermeable, imperforado, ¿no? Por la membrana cloacal que no se ha abierto. Ya, vamos a ver. ¿Estamos en tiempo o no estamos en tiempo? Uy, estamos en... Ya. Unas preguntas rapiditas nomás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí les llegó el documento ayer, ¿no? Sí, así que ya tienen las preguntas. Hacerlo rapidito nomás. Ya, unos minutos. Ah. Ya, chicos, a ver, primera pregunta. En la eritropoyesis fetal, en la producción de hormona eritropoyetina, ¿dónde se da primeramente? ¿Se inicia a partir del tercer trimestre? O sea, al final de la gestación, yo creo que no, ¿no? ¿Ocurre a nivel del tubo proximal renal? Eso ya es a la vida adulta. ¿Se inhibe por factores inducibles de hipoxia? Se inhibe. O sea, cuando yo tengo hipoxia, se va a producir menos hormona eritropoyética y, o sea, menos sangre,
si cuando tengo eh, hipoxia necesito más sangre? ¿Está bien? No. O sea, acá es al contrario. Cuando hay hipoxia, la hormona eritropoyetínica aumenta. No ocurre, pues es suficiente la materna. Claro que tiene el bebé, tiene sus hormonas hematopoietíticas y es, uy, se ha movido, ¿no? Es la E. Se da células de origen monocitario hepático. Recuerden, primero el saco vitelino, después el hígado y después la médula. Un recién nacido presenta vómitos biliosos. Recuerden, chicos, biliosos a repetición. Y pobre ganancia ponderal, o sea, que está subiendo de peso muy lento. Distensión marcada de mi abdomen superior. Y una radiografía de abdomen, signo de doble burbuja, chicos. Clásico, clásico, clásico. ¿Qué creen que es? Fácil, ¿ah? ¿Eh? Un vólvulo intestinal. Pero el vólvulo intestinal estamos hablando de una estructura ya muy distal, posterior a las vías biliares. Acá dice que sus vómitos son biliosos. Ya, otra vez. Intusección. Intusección, ¿qué es la intusección, chicos? Es cuando, por ejemplo, el intestino es un tubo, ¿no? Cuando este tubo, por movimientos peristálticos bruscos o otros motivos, la parte de la capa se mete dentro de la parte proximal. Entonces, esa es una intusección. Tiene que ver, como les digo, eso más pasa en la parte distal. No, tampoco, ¿no? Malrotación intestinal, parte distal. Atresia duodenal, puede ser. Pero hipertrofia pilórica, ¿por qué no? Ya, los vómitos son biliosos. O sea, porque los vómitos son biliosos no sería una obstrucción pilórica. ¿Dónde está primero? ¿La pilórica o el flujo de la bilis? Acá se puede dibujar, no se puede dibujar. Hay un rato para poder dibujar. La respuesta ahí para que no se queden con la duda, pero quiero dibujar. Es A3 de duodeno. Pero se ha movido todo, ¿no? Ya, bueno. Ajá. Se puede dibujar, ya. Acá se puede dibujar, chicos. Sí, la sé, chicos. Como dice el compañero, no es la hipertrofia pilórica, ¿por qué? Si fuera aquí, chicos, los vómitos serían biliosos o no biliosos. Serían no biliosos. Ahora, como le digo, vólvulos intestinales son más que todo de intestino posterior, o sea, muy abajo. Malrotación intestinal también, intuición también. A13 duodenal sí podría ser, porque aquí ya están desembocando las vías biliares. Entonces ya hay oportunidad de que puede el flujo de bilis ceder y entrar al duodeno, ¿no? Y al tubo digestivo. Si hay una obstrucción aquí y ingresa la bilis acá, ¿qué va a pasar? La bilis va a haber un reflujo, ¿no? Claro, claro, es porque hay una obstrucción. Como hay una obstrucción, la comida llega del bebé, llega al estómago, llega a digerirse. Pero al momento de querer pasar hacia el duodeno, no pasa, pues, no pasa. Entonces, ¿qué pasa? Hay una vómitos, el bebé se desnutre, obviamente no hay una ganancia ponderal a qué se refieren, no hay una ganancia de peso. Hay cuando lleven neonatología va a haber una fórmula que se llama el delta peso, el delta weight que le llaman también, ¿no? Es un cálculo donde es el peso que gana el bebé o pierde el bebé durante un día y otro. Generalmente entre la primera semana el bebé va perdiendo peso, no va ganando peso. Después de la primera semana recién va ganando peso. Dime. De la tercera semana el peso. ¿Cuál? O sea, no te entiendo. Claro, de la primera semana o sea, si tú vas viendo la ganancia de un peso de un bebé, va a aumentar, va a ser marcado
durante la tercera semana, como tú dices. Pero esa primera semana hasta 10 días, como menciona, primero hay una baja de peso. Y después de esos 10 días, obviamente hay un aumento de peso. Pero generalmente, algunas literaturas lo dicen 10 días, 3 semanas, o sea, son 2 semanas o 3 semanas. Pero generalmente es variable, ¿no? Recuerden, la alternativa es la atresia duodenal. Doble burbuja. ¿Dónde está el borrador? Placa precordal, marca el sitio del futuro. Eso de acá, chicos. No se puede escribir acá. La boca, ¿ya? Vamos a seguir rapidito para no. Los sinusoides hepáticos que pueden verse histológicamente en el hígado adulto proceden de. Esa es una pregunta más que todo vascular, pero sí se ha pasado acá. Lo vamos a ver en el sistema vascular, pero es de las venas vitelinas. ¿De cuál de las siguientes venas procede la vena mesentérica superior? ¿Cuáles son los 3 troncos grandes que hay en el abdomen que llevan sangre? Tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior, chicos. Ahora, en la mesentérica, el celíaco irriga todo lo que es el intestino anterior. La mesentérica superior, todo el intestino medio. Y la mesentérica inferior, todo lo que es el intestino posterior. Dice, la vena mesentérica superior, venas vitelinas. Ahora, en una embarazada, 32 años, acude a su médico en la semana 30 de gestación por un aumento de peso excesivo durante las últimas 2 semanas. La ecografía revela un polidrácneos. ¿Qué anomalía fetal es con más frecuencia la responsable de un polidrácneos? O sea, que el líquido amniótico aumente, ¿no? El líquido amniótico generalmente, lo normal debe estar entre 1 litro. Más de 2 litros, polidrácneos. Menos de 500, oligodrácneos, ¿no? Ya, ahora, ¿cuál de los dos, cuál anomalía de esta puede generar un polidrácneos, aumento de líquido amniótico? Agenesia renal bilateral. Si no tiene riñones, el bebé no orina. Si no orina el bebé, no aumenta el líquido amniótico, entonces no es. Nudos del cordón umbilical, como que el cordón umbilical no tiene mucho que ver más que el flujo sanguíneo, ¿no? Placenta lamentosa, tampoco nada que ver. La hipoplasia pulmonar, si no respira el bebé, aumenta el líquido amniótico. La 3 esofágica, ¿no? La 3 esofágica, chicos, es la que produce que, como el bebé no puede tragar líquido amniótico, el líquido amniótico se va almacenando y va aumentando más y más. Ahora, ¿cómo puedo medir el líquido amniótico, chicos? ¿Cómo creen que puede medir el líquido amniótico? ¿Cómo puedo medir? ¿Qué hago? Saco todo el líquido, lo mido en un envase y después le digo que tiene 2 litros. ¿O cómo puedo hacer? ¿Alguna idea? No se puede. Ecografía, chicos. Ecografía. La ecografía, el ginecólogo es el que hace este tipo de ecografías. ¿Qué hace? El bebé, o sea, hace un mapeo a todo el bebé y lo divide en 4 cuadrantes. En esos 4 cuadrantes va a haber pozos de líquido amniótico y va a medirlos. Se dice que el índice de Phelan, que es el que se usa, si es de entre 5 a 25, es un índice normal. Menor a 5, oligodragno. Mayor a 25, polidragno. Entonces, el ginecólogo va midiendo cada pozo y si ve que mide más de 25, sumándolos, es un polidragno, ¿no? Como ven, no es exacto, es un aproximado. Y también, como toda parte ecográfica, es operador dependiente. Los islotes pancreáticos consisten en células alfa, beta y gamma
las cuales secretan glucagón, insulina y somatostatina respectivamente. Estas células derivan ¿de dónde derivan? Del endodermo. Todas las células, chicos, del tubo digestivo derivan del endodermo. Parte del hígado también deriva del endodermo. Ya, bueno, ¿qué les puse nomás para que sepan, no, chicos? Las células alfa son 15 a 20%, producen glucagón. Las beta, 60 a 80%, son las más numerosas y producen insulina. Las gamma son más dotatina y las PP, polipéptido pancreático, bueno, producen eso, ¿no? El polipéptido pancreático son las menores, las menos vistas. Y también lo van a ver ya en histología, si no me equivoco, hay clases de eso. Un recién nacido de 2 meses tiene ictericia grave, con orina oscura, amarillo intenso, y ese es de color blanco, arcilloso. ¿Cuál de las siguientes anomalías debe sufrirse? ¿Mm? La B, páncreas anular. La D de dedo. ¿La D o la B? ¿La B o la D? La D de dedo. ¿Ah? Atresia biliar. ¿A eso se refiere? A este, chicos. ¿Mm? Chicos, el característico, un paciente que no está yendo bien por la parte hígado o vías biliares siempre va a tener ictericia. ¿Tiene ictericia? Ustedes ya en su cabeza está hígado o vías biliares. Ahora, me dice, la orina está oscura. La orina está oscura. El urobiginógeno se bota más por la orina, ¿no? O las están blancas. Así como han visto, a veces los perritos hacen heces blancas, se ponen blancas de las personas, tal como está. Esto produce generalmente por un problema de vías biliares, que es la atresia de vías biliares. Acá se ha marcado mal, pero es la atresia de vías biliares extrahepáticas. ¿Cuál de los siguientes arterias irriga los derivados del intestino anterior? Ya, ese sí lo acabo de decir hace un rato. Intestino anterior, ¿quién está irrigado? Tronco celíaco. Y acá está el cuadrito que lo describe muy bien, ¿no? Y eso es importante, ese cuadrito, tómenle foto, memorícenlo, porque viene de, mire, ¿cuál de las siguientes estructuras procede del intestino medio? El apéndice, ¿no? ¿Quién lo irriga el apéndice? Pregunta fija de ahorita en embriología, en anatomía, en cirugía. ¿Quién irriga el apéndice? La mesentérica superior. ¿Por qué? Porque es parte del intestino medio. ¿Quién irriga el intestino medio? Mesentérica superior. Capa del epitelio cilíndrico simple y estratificado que reviste el conducto anal inferior deriva de endodermo. Ya, chicos, es todo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas referente al tema de digestivo? Tómale foto a ese cuadrito porque sí, está bonito. Lo encontré por ahí, así que lo traje para que lo vean. Tómele fotos si se puede ver o no se puede ver. O supongo que les pasarán las diapositivas. Ya. Son 12:20, 12:17. Ah, ¿tienen recreo o van a seguir nomás? Pero, como 5 minutos, vayan antes que llegue el